Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos aquí en el Diario Agroempresario. Hoy en el ¿Quién es quién? Estaremos con el ingeniero agrónomo Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Leo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, profesor. Bueno, ¿dónde y cuándo has nacido? Yo nací en Capital Federal el 5 de agosto de 1962. ¿En qué barrio, En Leo? el barrio de Belgrano. ¿Y así estudiaste? Estudié en la UBA, viví toda mi vida en Belgrano. No, pero la primaria, ¿la hiciste en Belgrano? La hice en Belgrano, exactamente. ¿En sí. qué colegio? En el colegio Manuel Belgrano de los Maristas. Primaria y secundaria. Sí, estuve 5 años en un colegio irlandés que se llamaba St. Brendan's y después de quinto grado a quinto año en Manuel Belgrano de los Maristas. Ajá, mucho deporte ahí. Mucho deporte, mucho rugby. ¿Practicabas rugby? Hasta que me rompí la mano y me cambié a otro deporte por un tema de recuperación de la mano. ¿Y qué jugabas? ¿Segunda línea? De segunda línea. Claro. Sí, sí. ¿Y qué deporte? ¿A qué me derivé después? Sí. Al tenis. Al tenis. Sí. ¿Y se lo seguiste practicando? Y lo seguí practicando hasta llegar a niveles profesionales. ¿Con relativo éxito? Bastante bien, creo, sí. ¿Sí? Después de ahí yo di 17 años de clase de tenis de mi vida. Ajá. Y en el año 86 y 87, hace bastante ya, jugué a tenis profesional en Europa y en Estados Unidos. ¿Y competiste en el exterior? Competí en el circuito, lo que eran torneos Challenger, ¿no? Los Ajá. que hoy son Challenger ahí, me fue bastante bien. Hasta que se me acababa la plata y tenía que volver. ¿Sos hijo único o tenés No, hermanos? tengo hermanos. Tengo una hermana mayor Sí. y un hermano, yo soy el del medio y uno menor. Y uno menor. Sí. ¿Y son profesionales los dos? Sí, la mayor es decoradora y el menor es periodista. ¿Y qué seguiste? ¿Agronomía? Yo soy agronomía En la UBA. Y después hice más posgrados en Estados Unidos. Cuando fui a jugar al tenis hice un posgrado en economía agraria. Ajá. Y en marketing agropecuario también. Y después cuando vine acá hice un MBA también, ¿no? ¿Y por qué agronomía? ¿Tu padre estaba vinculado al campo? No, mi padre no tenía nada que ver con el campo, pero tenía mi tío abuelo tenían, a ver, mi familia obviamente es de origen libanés y cuando vinieron acá, un tío abuelo mío era un visionario en su momento, habían comprado muchísimas hectáreas de algodón en el Chaco. Ajá. Para hacer las telas correspondientes para todo lo que vendían, ¿Cómo ¿no? le gustan las telas a ustedes? Sí, ¿no? siempre los árabes, la tela está Sí, incorporada. la tocan así. Claro, exactamente. Y muy gracioso, entonces a mí siempre me hablaban del campo del Chaco, etcétera. Obviamente uno no puede ver, el volumen de hectáreas en esos lugares es enorme respecto al tipo de producción. Claro. Y yo dije, qué lindo, a mí siempre obviamente la sangre tira y me gustaba más la parte comercial, ¿no? Dentro de la parte productiva. Y empecé a estudiar agronomía, dije qué bueno poder trabajar en esas cosas el día de mañana, pensando, y a los meses de empezar a estudiar se vendió el campo, con lo cual todo lo que era la perspectiva se derrumbó. Sí. Pero me había empezado a gustar la carrera y yo empecé a ver otra cosa y seguí avanzando. Y yo trabajaba 10 horas por día dando clases de tenis en toda mi carrera. O sea, iba a la noche a la facultad, estudiaba, después me tocó el servicio militar en la época de las Malvinas, con lo cual perdí 2 años de facultad, después me recibí. ¿Apareció la novia mientras dabas clases también? La novia apareció casi al final, te diría. Sí, pues había varias novias mientras uno daba clases. Bueno, de esas no hablemos, hablemos de la última. Claro, de la última es la original y es mi mujer actual, Claro. de hace 24 años. ¿Con cuántos hijos? Tenemos 2 hijos, Matías, de 18, que estudia Administración de Empresas en la UCA hoy ya, y Martina, de 15. ¿Y administración de empresas también vinculado al sector o no? Yo creo que le empezó a gustar él últimamente. Él no es tan interesado en el campo específicamente, pero sí es un tipo que piensa en las producciones. Ajá. De a poquito, ojalá que le guste, ¿no? Este es un sector que ahora tiene un dinamismo diferente, ¿no? Sin duda, sin duda. Y pasaste a trabajar en la actividad privada, ¿no? La actividad privada, sí. Yo entré en el año 90, cuando todavía me faltaban 4 o 5 finales entré a trabajar en Monsanto. Sí. Y mi primer destino fue Marco Juárez, Córdoba, donde yo estuve 1 año y medio. Después estuve en Villa María, en Belleville, en Santa Fe, en Chaco, después en Pergamino 4 años y después en Estados Unidos y en Brasil. Y después me fui de Monsanto, volví, hice otras actividades, estuve en YPF también 6 años como gerente comercial de YPF Gas. Y después volví a Monsanto en una compañía de semillas de hortalizas, que en el momento que yo estaba entrando, esta compañía la compra a nivel mundial. Ajá. ¿Qué empresa era? Seminis. Seminis. Sí. Y después terminó siendo a nivel mundial la división de semillas de hortalizas de Monsanto, que ahí es donde yo aprendí mucho del negocio hortícola. Claro. A mí a veces que me ven hablar de ese sector Sí, y yo lo veo como un potencial muy grande, porque lo vi en varios lugares del mundo, ¿no? Y después, después en el año 2007 yo hago el due diligence, que es la unión de lo que era Seminis Argentina con Monsanto Argentina, y ahí yo me voy. Sí.
Entonces ahí, eso aclaro, porque siempre la gente dice, un ministro que fue excelente de Monsanto, enseguida yo me fui de Monsanto en el año 2007 o principios del 2008, o sea, hace un montón de años. Claro. Y después pongo mi consultora de agronegocios, que es Confiagro. Confiagro. Y ahí, bueno, ahí es donde empiezo a tener mis primeros approach con la política. ¿Por qué Confiagro? Porque a mí siempre, yo dije, una de las cosas que tiene este sector es la confianza, ¿no? Sí. Para mí el tema de la confianza personal entre las partes, entre el productor, entre la empresa, entre los mismos productores, y todavía en este sector el mirarse a los ojos sigue valiendo. Tal cual. Y me encantó eso, entonces puse Confiagro como confianza en el agro. Y al mismo tiempo que estabas con tu consultora, empezaste en actividad pública. Sí, exactamente. Con de Narváez. Exactamente, yo empecé, en su momento me llama el diputado de Narváez, en su momento para hacer todo lo que era la planificación del área agroindustrial, como plataforma para su candidatura a gobernador. Sí. Y ahí es donde yo entro con mucho foco en lo que es la provincia de Buenos Aires, si querés, y en todo lo que es la actividad agroindustrial. Hago esa plataforma, después obviamente políticamente no gana la elección, y a partir de ahí yo quedo, a ver, 2 o 3 diputados de los cuales habían salido de su lista quieren que yo los asesore en temas agroindustriales, y yo siempre lo hacía dentro de mi consultora. Y a partir de ahí yo formo el GAPU Agro, que es era un grupo de acción política para la unidad de agro, con muchos de los asesores de Lilita Carrió, de Patricia Bullrich, de varios del peronismo y del PRO, que quedamos con mucho conocimiento, mucho know-how, y decíamos, ¿por qué no empezamos a hacer política pública para darle al sector? O sea, claro. Y empezamos a generar documentos, lo presentamos, me acuerdo en su momento, con el Momo Venegas en la UATRE, después estuvimos en todas las Expo Agro, en todas las rurales, íbamos por el interior para hablar de 30, 40 puntos de política agroindustrial, donde nosotros lo consensuamos con todos los actores de la cadena y lo poníamos a debate y lo poníamos a disposición de los candidatos y de la sociedad para que lo debaten. O sea, era un trabajo netamente a pulmón, pero muy profesional. Nosotros tardamos 2 años casi en emitir un primer documento. Ese GAPU Agro lo entregaba Willy Bernaudo, hoy jefe de gabinete. Willy Bernaudo, Andrés Domínguez en su momento. Hugo Rossi, hoy Hugo Rossi también, José Anchorena, que también de Cambiemos o de PRO, y yo. Y lo que hicimos es eso, empezamos a trabajar. Después, hace 2 años y algo, a mí me llama Esteban Bullrich, el que es ministro de Educación, con lo cual yo lo considero una gran persona y un amigo, para que yo lo empiece a ayudar de empezar a hacer las políticas públicas del PRO. Sí. Y ahí varios del GAPU Agro también hicimos lo mismo. Y pasamos a integrar esta mesa de agro de lo que era la Fundación Pensar. De lo que es el PRO. Claro, dentro de lo que es la Fundación Pensar como lugar físico. Claro. ¿No? Y había gente que estaba operativamente full time en la Fundación Pensar, no nosotros, cada uno tenía lo suyo, y íbamos y pusimos un documento que termina con el famoso documento de las 13 propuestas del PRO que se presentó el 8 de abril de 2014, donde Macri como candidato lo presenta junto con la mesa de enlace en su momento, ¿no? ¿Y quién te convoca como ministro? ¿La gobernadora? A partir de que la mesa fue tomando volumen, empezamos a ver, cada uno empezó a ver dónde tenía su expertise. A partir de que la gobernadora Vidal, María Eugenia, en su momento empieza a tener necesidades concretas de un soporte agroindustrial, ahí me empiezan a llamar a mí y yo empiezo a derivar un poco el trabajo con ella, ¿no? Y con ella, bueno, hace 1 año y medio más que ya empezamos a recorrer el país, empezamos a dar charlas, la acompañaba yo a reuniones con empresarios y bueno, ya empezamos a reuniones con las entidades y ahí empezó a generarse esa empatía personal y profesional y bueno, y que desencadenó con esto del honor que me da la posibilidad de ser ministro de su administración, ¿no? Gracias, Leonardo. Un placer, gracias. Leo Sarquís, ministro de Industria de la Provincia de Buenos Aires, aquí en el ¿Quién es quién? En el ciclo Comunicándonos.